Alabado sea Dios. Hermanos y hermanas, les saludo con la paz del Señor. Amén. En todos sus lugares estaremos meditando en la palabra del Señor, pero antes quisiera expresar mi palabra de gracias a nuestro Dios por permitir estar en esta casa de oración, en esta iglesia. Y estamos en el mejor lugar, en la presencia del Señor. Un día viernes, un día de fiesta en este Congreso Nacional de Misión. Me siento muy honrado en poder estar aquí. Quiero dar gracias a Dios por la vida del pastor Oscar Arnaldo Rivas, el pastor presidente del ministerio, toda la coordinación. Que el Señor les prospere en todo. Somos bendecidos por Dios. Aleluya. Porque un día nosotros dejaremos este mundo y estaremos en la eternidad con el Señor. ¿Cuánto pueden ser amén por eso? Esto es algo que tenemos el derecho. Un día nosotros no estaremos aquí, pero mientras estamos en el mundo, debemos reconocer que el Señor cuenta con nosotros. Suelo decir, nosotros que estamos en la iglesia, en el camino del Señor, no somos mejores de los que no están. La gracia del Señor fue manifestada trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, la maldad, vivamos en este siglo justa, sobria, esperando la bienaventurada venida del Señor. Entonces nosotros que estamos aquí no somos mejores de los que no están, y podemos hasta preguntar ¿cuántos se convirtieron? La mayoría, si estamos aquí porque somos convertidos, algunos nacieron en la iglesia, en el hogar cristiano, pero un gran número fueron rescatados para esperar el regreso del Señor. Y hay algo, cuando somos rescatados para esto, el Señor nos da una oportunidad de servirle. Y hoy es el día del Congreso de Misión, y que se prueba, se manifiesta que hay quienes están sirviendo al Señor. Iglesia, tengo una oportunidad y una responsabilidad en esta noche de hablar de la palabra del Señor. Y cuando el Señor me llama al ministerio, me dio la oportunidad también para hablar de la palabra. Y desde que acepté a Jesús en mi congregación, una iglesia misionera, nosotros éramos instruidos a predicar el Evangelio, y esta predicación no era así dentro de la iglesia, era fuera. Se nos enseñaba a hablar de Jesús a nuestros parientes, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros de trabajo, y glorificamos a Dios por esto, porque la iglesia fue creciendo. De qué manera uno predicaba, y el que aceptaba a Jesús, él se presentaba en la iglesia solamente para confirmar, porque ya hubo alguien que predicó afuera para él, y nosotros debemos tener esto en cuenta. Hay muchas personas que con dificultad van a venir aquí en la iglesia, pero nosotros estaremos afuera y debemos hablar de Jesús, y el nombre del Señor es y será glorificado. Que en esta noche el Señor te bendiga, para que esté firme delante de su presencia, sirviéndole a Él con gozo, con alegría, con contentamiento. Que el Señor te dé la bendición para estar firme. Esto es importante, estar firme en la presencia del Señor. Que todos los que están presentes en esta casa de oración, cada hermano, cada hermana, cada obrero, cada obrera, que esté firme en la presencia del Señor. Esto es algo importante, estar firmes en la presencia del Señor, porque hay luchas, adversidades, pero si nosotros estamos esforzando en la presencia del Señor, vamos a encontrar las oportunidades para que el Señor venga a usar nuestra vida como un instrumento en su mano, y almas serán salvados para la gloria del nombre del Señor. En este Congreso de Misión hay un tema que está en la epístola de Judas. Judas, encontramos versículos, se considera el único capítulo. Entonces, en el libro de Judas, quisiera, hermanos, pedirles para que estén de pies para la lectura en este tema, pero quisiera también tomar lectura
en una otra epístola, que es la epístola de Pedro, pero primeramente Judas. El versículo 22, también el 23, estos dos versículos. Aleluya, gracias Jesús. Podemos leer, hermanos, a partir del versículo 21. Quisiera que usted acompañe esta lectura, versículo 21, 22 y 23. Judas, Judas, versículos 21, 22 y el 23. Los que tienen la Biblia encontraron, si pueden confirmar diciendo amén. Amén. Antes de leer la palabra, quisiera preguntar algo. El cristiano puede, pero no debe mentir, ¿cierto? Uno puede, si quiere puede, somos libres, pero no debe mentir. Y hago una pregunta: ¿cuántos han orado por este congreso? Digan amén. Amén. Casi todos oraron. ¿Cuántos también han orado por los que estarán cantando y predicando? Digan amén. Amén. Entonces fui alcanzado por tu oración. Gracias. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere. Antes de la lectura quiero decir algo. Pastor Oscar a lo mejor ya dijo esto. Algunos que predican dicen: no es fácil predicar, ¿verdad? Parece que hasta practicamos así en casa por el camino, pero cuando llega aquí, no sé lo que pasa. No es la misma cosa. Pero damos gracias a Dios que la obra es del Señor y el Espíritu Santo es lo que nos bendice. La actuación espiritual viene para la gloria de Dios, para que nadie se gloríe, sino que el nombre del Señor sea glorificado. El versículo 21 dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, abran su Biblia en la epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, el capítulo de número 3. Hay dos versículos en el capítulo 3 de la epístola de Pedro que quisiera relacionar con estos versículos que encontramos en la epístola de Judas. Capítulo 3, abra su Biblia por favor, el versículo de número 8 y también el versículo de número 9. Permítame relacionar estos textos de la palabra y estaremos meditando en la poderosa palabra del Señor. El versículo de número 8 de la primera epístola de Pedro dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Tome su lugar, hermanos y hermanas. ¿Cuántos creen que el Señor hablará con nosotros a través de su palabra? Diga un fuerte aleluya. Aleluya. Glorias a Dios. Amén. Yo creo, hermanos, que el Señor hablará con nosotros a través de su palabra. Gracias. Cuando estuve meditando en este texto, en los versículos de Judas, encontramos algunos versículos que encontramos en Judas, también escrito en la epístola de Pedro, en la segunda epístola de Pedro. Varios versículos de Judas encontramos en Pedro, y pensando en hablar de la palabra del Señor, el Espíritu Santo me hizo recordar de este versículo, que es un versículo tema que podamos encontrar dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de la Santa Biblia. Cuántos textos que podemos tomar por base a través de lo que dice estos versículos, que debemos pensar en los otros, debemos ayudar a los otros, debemos hacer algo por los otros.
Porque un día el Señor hizo por nosotros lo que nadie podía hacer por nosotros. Y así glorificamos al Señor. Y Pedro, él en un momento dice, finalmente, se todos del mismo sentido. La obra misionera es así, se debe pensar en otro. En una ocasión, algunos me hacían preguntas y casi siempre hay alguien que te hace preguntas para ponerte en aprieto. Y decidí entregar mi vida a la obra misionera. Y un día uno me preguntó así, ¿qué es ser misionero? No sé si sabía la respuesta, pero no pensé en dar la respuesta y comencé así a tartamudear para decir. Después me fui a un diccionario. ¿Qué es ser misionero? Y había un diccionario que dijo así, ser misionero es hacer algo por amor a Dios sin esperar nada en cambio. Y me gustó. Entonces, si me volviera a preguntar, no volví a preguntar, voy a dar respuesta. Ser misionero es hacer algo para Dios con amor sin esperar nada en cambio. No me hicieron la pregunta y tengo la respuesta. Después, Pastor Oscar, una persona preguntó si sos misionero. Y dije, sí, por la gracia, por la misericordia del Señor. ¿Cuántas almas usted ya ganó para Jesús? Y ahí pensé, no contesté. Ahí, pastor, comencé a meditar en la Biblia y ahí encontré una respuesta. Jesús como misionero, vamos a encontrar solamente 27 nombres de personas o 27 personas que él pudo él mismo hablar con esta persona y convenció a esta persona de la salvación y del reino de los cielos. 27 personas. Entonces, en este caso, si uno me pregunta otra vez, ¿cuántas almas ganaste? Yo quiero ser imitador de Jesús. Millares y millares de almas Jesús ganó, pero Él habló con 27 personas que encontramos dentro de los evangelios, que Él pudo hablar con estas personas y estas personas se convirtieron. Ahí ya podemos entrar en una persona que Jesús conversó con Él, que fue Pablo. Jesús apareció a Pablo y dijo algo a Pablo, y Pablo entra en el listado de estas personas que fue alcanzado por el Maestro por excelencia y siguió predicando el Evangelio, y nosotros glorificamos al Señor en esta noche. Pedro fue alcanzado por el Señor. Judas también fue alcanzado por el Señor. Y nosotros que estamos aquí fuimos alcanzados por el Señor y debemos hacer algo para el Señor, y es posible, por más que sea difícil, es posible. Prepara tu corazón para que el Espíritu Santo venga a poner en tu sentimiento lo que Dios tiene preparado para tu vida, para que alguien pueda ser alcanzado para la gloria del nombre del Señor. Mientras nosotros estamos en esta casa de oración, hay un actuar espiritual, porque existen personas que no sabemos qué denominación, qué iglesia, qué ministerio, que fue llamado por el Señor para orar por la República del Paraguay. Y mientras estamos en el departamento del Alto Paraná, hay alguien que está en el departamento de Caguazú que ora por alguien que está aquí en el departamento del Alto Paraná. Alguien que está en el departamento de Canindeyú ora por nosotros que estamos aquí en el departamento de Alto Paraná. Si algunos están aquí, deben saber que hay alguien que está en el departamento de la Mambay orando por alguien que está en el departamento de Alto Paraná. Mientras estamos aquí, hay alguien que está en el departamento de Concepción orando por alguien del departamento de Alto Paraná. Mientras estamos aquí, hay alguien que está en el departamento de Boquerón orando por nosotros. Mientras estamos aquí, alguien está en Alto Paraguay orando por nosotros. Mientras estamos aquí, alguien que está en el departamento de Presidente Hayes orando por nosotros. Mientras estamos aquí, alguien del departamento central está orando por nosotros. Mientras estamos aquí, alguien del departamento de Paraguarí está orando por nosotros. Mientras estamos aquí, alguien del departamento de Ñambucú está orando por nosotros. Hermano, sepa que nosotros estamos en este lugar y hay siervos del Señor que están entendiendo el llamado del Espíritu Santo y está orando por nosotros. Por esto nosotros sentimos la presencia del Señor, porque las cosas espirituales
espirituales, diciendo espiritualmente. Y mientras estamos aquí involucrados en la palabra, hay siervos del Señor que están en los departamentos de esta república orando por nosotros. Levanta su mano como la mía está levantada y pida al Señor que bendiga a aquellos que están en otros departamentos y necesitan de la bendición del Señor. Mientras estamos en este congreso de misión, el Espíritu Santo está haciendo una gran obra para que el nombre del Señor sea glorificado. Permita que el Señor te venga a usar en esta noche de esta manera, la mano levantada, y glorifique al Señor, pidiendo al Señor que confirme la voluntad de Él, y Él hará lo que nosotros no vamos a hacer. Él está en el control de todas las cosas. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, estamos en el mejor lugar en la presencia del Señor. Y la obra misionera involucra en hacer algo sin esperar nada en cambio. Y hay algo que algunos no creen, algo que reciben. Hay bendiciones que nosotros queremos y ya está preparado. Solamente nos va a llegar cuando nosotros hacer la voluntad del Señor. Cuando usted hacer algo fácil, el Señor va a completar la bendición. Hagas la voluntad del Señor. Hables de Jesús. Hables del Señor. Así de simple. Hables del Señor. El Espíritu Santo tiene una función en este tiempo para convencer. Predicamos y el Espíritu Santo hace la obra. Hay personas que serán bendecidos cuando hacen la voluntad del Señor. Usted puede cantar, usted puede orar, usted puede ayunar, hacer propósitos de oración. Hay muchas cosas que hacemos, pero según la palabra hay algo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces nosotros tenemos el acceso en que haya gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que en esta noche personas puedan entender que hay un mover espiritual en este congreso de misión, y personas que necesitan de la salvación podrán ser bendecidos. Alguien que tal vez hizo un plan de un viaje, proyectó hacer algo, el Espíritu Santo puede actuar en la vida de esta persona sin que él entienda lo que está pasando, porque nosotros entendemos lo que el Espíritu Santo hace, pero hay algunos que no saben que ellos pueden sentir un toque diferente en esta noche y que haya salvación de almas para la gloria del nombre del Señor. Y aquí estamos en esto, estamos involucrados en esto, aquí estamos en esta noche para que el nombre del Señor sea glorificado. Y cuando hagamos lo que el Señor quiere, Él completa la bendición. Hermanos, en este texto que hemos leído, cuando leemos lo que Pedro escribió, hay algunos textos en la Biblia que podemos relacionar a estos versículos. Hay algunos textos de la Biblia que podemos relacionar. Y los predicadores de la iglesia primitiva, el mensaje era un mensaje simple: decir que Jesús es el Cristo. Aleluya. Era simple el mensaje. Y cuando el Señor dijo que me seréis testigos, era simple el mensaje. Era confirmar y decir que Jesús era el Cristo. El mensaje no era difícil de predicar. El mensaje era simple. Esteban, como predicador, él tuvo la oportunidad de presentarse delante del sumo sacerdote, y él dijo: están diciendo algo y lo que estás diciendo es cierto. Entonces dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, y le dijo: sal de su tierra y de su parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra donde vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los
reduciría servidumbre y que los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Ellos estaban viviendo bajo una palabra liberada por Dios: obediencia. Obediencia. Y esta obediencia trajo bendición a toda la descendencia de Abraham. Y encontramos en una de las epístolas escritas por Pablo que Dios, previendo de antemano salvar a los gentiles, anunció primeramente buenas nuevas a Abraham. Y nosotros estamos aquí en esta noche como gentiles con el derecho de la salvación eterna, porque alguien allá atrás fue obediente a lo que Dios pidió. Él cumplió lo que Dios le pidió, y dice la palabra que fue contando por justicia. Por esto nosotros estamos aquí. No somos mejores de lo que no estamos. Estamos aquí para glorificar y exaltar al nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Esteban siguió su discurso diciendo: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa, y Dios estaba con él. Dios no desampara. Y Esteban siguió hablando, y encontramos hasta el versículo número 50, él descubriendo todo lo que aconteció desde el llamado de Abraham. Pero llega el momento en que él dice así: vosotros como vuestros padres no recibieron a aquellos que Dios envió. De esta forma él estaba simplemente haciendo mención de que ellos estaban rechazando a Jesús, pero él declaró: Dios le resucitó de los muertos y está vivo. Hermanos, este es el mensaje que yo predicaba. Nosotros tenemos hoy la facilidad para predicar, porque cuando los cristianos de la época de Jesús esperaban la manifestación del reino, ellos esperaban que la manifestación de un reino, llegó un momento en que ellos dijeron así: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús, conociendo las cosas, dijo: no es necesario saber estas cosas que Dios estableció en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús siempre dice algo más de lo que nosotros queremos saber. Pero en aquel entonces, cuando Jesús dijo eso, Jesús le dio la instrucción: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que de lo alto seáis revestidos de poder. Amén. ¿Qué ellos hicieron? Obedecieron. Amén. La obediencia trae bendiciones. Amén. Y cuando ellos estaban esperando, dice la palabra que llega el momento que se les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Aleluya. Y desde el momento que se nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, todo es mucho mejor. Glorificamos al Señor siempre, entendiendo que el Señor está en el control de todas las cosas. Y no todo lo que nosotros queremos es la voluntad del Señor. No todo lo que deseamos es la voluntad del Señor. Pero cuando se nos abre el entendimiento, comprendemos que cuando pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, en esta noche hay voluntad de Dios para tu vida. Hay voluntad de Dios para tu vida. Recibe esta palabra: hay voluntad de Dios para tu vida, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Recibe esta palabra: hay una voluntad de Dios para tu vida. Tú que estás sentado ahí, hay una voluntad de Dios para tu vida. Tú que estás sentado en este altar, hay una voluntad de Dios para tu vida, y que esta voluntad sea para la gloria del nombre del Señor. Hoy es noche de glorificar al Señor en este congreso de misión, porque hay una voluntad del Señor. ¡Aleluya! Hermanos, cuando los discípulos recibieron el entendimiento de la palabra, Santiago, según lo que podemos entender, él tenía dificultad para creer, pero después de la resurrección, él creyó. Y como él creyó, él entra en la historia como uno de los
escritores de esta Santa Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Y hoy hacemos mención de lo que hizo Judas, perdón. Judas se convirtió, él entendió que Jesús era el Cristo. Hoy, iglesia, tenemos la facilidad para entender las Escrituras. Jesús es aquel que vivió, y lo que decían las Escrituras se cumplió en su vida. Jesús como hombre, él nació, y dice la palabra que el Mesías nacería de una virgen. Ayúdame por favor, ¿quién nació de una virgen? Jesús. Él nació de una virgen. La profecía decía que el Mesías sería de la descendencia de David. La profecía dice que el Mesías recibiría el trono de David. La profecía decía que él sería llamado Emmanuel. La profecía decía que él nacería en la ciudad de Belén. La profecía decía que él tendría un precursor. La profecía decía que él moraría en Egipto por un tiempo. La profecía decía que él recibiría visita de sabios y recibiría regalos. La profecía decía que la ciudad de su nacimiento sufriría matanza de infantes. La profecía decía que él sería llamado de Nazareno. La profecía decía que él hablaría por parábolas. La profecía decía que él trataría compasivamente a los gentiles. La profecía decía que el Mesías sanaría a muchos. La profecía decía que el Mesías sería rechazado por los suyos. La profecía decía que él entraría triunfante en la ciudad de Jerusalén. La profecía decía que él sería traicionado. La profecía decía que él sería muerto. La profecía decía que él estaría en medio de dos ladrones, de los cuales uno salvaría y otro se perdería. La profecía decía que él sería puesto en la sepultura de ricos. Y la profecía decía que él resucitaría al tercer día. Y nosotros glorificamos al Cristo resucitado. ¡Cristo resucitó! ¡Aleluya! Y los que se convirtieron escribieron. Y Pedro dijo algo semejante a lo que dijo Judas: convenceros, ayudaos. Y Pedro dijo: finalmente sé todos de un mismo sentir. Quiere decir que aquellos que se convirtieron a Cristo, en el fondo ellos tenían una misión específica. Ellos querían hacer algo y querían transmitir algo. Si Jesús estuviera aquí, Él haría esto. Pero nosotros entendemos, el Señor Jesús está presente en esta reunión. Pero debemos entender que el Señor está presente en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si el Señor está presente en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a recibir por la palabra. Si Él estuviera donde estamos, ¿qué haríamos? Hay tiempo en esta noche para reflexionar y pensar que el Señor quiere que hagas algo para la gloria del Dios Todopoderoso. Y Jesús declara un día: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que no venga a perder ninguno de aquellos que Él me dé, sino que resucite en el día postrero. Esto significa que Jesús estaba declarando: he descendido del cielo no para hacer lo que quiero, aunque tengo poder. He descendido del cielo para ser obediente. Levante su mano en esta noche y reciba esta palabra. Es posible ser obediente. Sé obediente al Señor a través de su palabra. Sé obediente al Señor a través del pensamiento. Sé obediente al Señor a través de su obra. Reciba esta palabra y permite que el Espíritu Santo te ayude en esta noche. Aleluya. Hermanos, desde el Antiguo Testamento el Señor encontraba personas que haría algo, ayudarse a los otros. El Señor encontraba a estas personas, y la circunstancia a veces llevaba a estas personas en un otro territorio, pero el Señor conocía a las personas. A veces nosotros entramos en circunstancias difíciles y reclamamos, no entendemos. A veces nosotros entramos en territorios que nosotros no vemos las manos de Dios actuando,
porque a veces queremos que sea tal como está en nuestra mente, pero en esta noche, a través de esta palabra, quiero que usted entienda, el Señor prepara circunstancias para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Sí, Señor. Algunos viven en un distrito y no saben el nombre del intendente, y es cristiano, no sabe el nombre de las autoridades, ¿está bien? Pero la Biblia dice, sujetaos a las autoridades. Usted ya oró por el intendente de su ciudad, siga orando. Amén. A los concejales, sigan orando. Al gobernador, siga orando. Al presidente, siga orando. Pero sepas que hay problemas, que no hay nadie que podrá ayudar al intendente. Con todo respeto, hay circunstancias que nadie va a ayudar al concejal. Hay circunstancias que nadie va a ayudar al gobernador. Hay circunstancias que nadie podrá ayudar al presidente de la República. Pero nosotros servimos al Todopoderoso y Él puede. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree en eso? Entonces sea un testigo fiel de que el Señor es poderoso para hacer una gran obra. Recibe esta palabra. Amén. Porque es un congreso de misión. Y a través de este congreso de misión, el Señor va a mover este distrito, este departamento, esta república. Puede ser que no vas a ver, no vas a entender, pero el nombre del Señor será glorificado y usted va a recibir tu recompensa. En esta palabra finalmente se todos del mismo sentir. Vamos al Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel tenía conflictos con naciones vecinas. ¿Por qué ellos tenían conflictos con naciones vecinas? Vamos a la palabra. Dios hizo una promesa a Abraham y él cumplió la promesa y cambia el nombre de Abraham a Abraham. Quiero que me acompañe porque es algo bíblico. Abraham recibe una promesa y el Señor le dijo que daría a él territorios. Ellos pisarían en territorios y el territorio sería de ellos. Pero dentro de la geografía bíblica, debemos entender que cuando Dios llamó a Abraham y le prometió territorios, este territorio no estaba así vacío. Había personas, el Jebuseo, el Fereceo, el Eteo, el Eveo, había personas que estaban allá. Y las personas que estaban allá tenían como el derecho del territorio porque estaban ahí, nacieron ahí. Pero Dios dijo que daría y que Dios iba a moverles para que ellos pudiesen pisar en el territorio. Es Dios que dijo esto, y Dios podía decir esto, claro que sí, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el dueño. Entonces Él prometió, y si Dios prometió, Él es el dueño. Y Abraham creyó en esto. Pasan los años, este pueblo comienza a pisar territorios. Ellos comienzan a pisar territorios por necesidades. Egipto, porque Jacob, él cuando supo que había trigo en el Egipto, envió a sus hijos al Egipto. ¿Qué había en el Egipto? Trigo. Pero Egipto, ¿había trigo? Claro que sí, porque allá estaba una persona que estaba en las manos de Dios, que era José. Él dio la iniciativa, vamos a hacer esto, es necesario hacer esto. Entonces alguien dice, mira, ¿quién podrá hacer esto sino esta persona que tiene esta bendición del Dios Todopoderoso? Entonces en el momento que Jacob oyó que había trigo en el Egipto, y esto llamó la atención de Jacob, y él descendió a Egipto, porque cuando José se dio a conocer a sus hermanos, trajo toda su parentela para el Egipto, y el motivo de ir a Egipto fue la necesidad, la circunstancia. Pero nosotros entendemos, Dios tenía una obra mucho más grande. Quería que los egipcios reconociesen que Dios es el Todopoderoso. No había Dios más grande que el Dios Todopoderoso. Había cuantos dioses, pero Él era el Todopoderoso, y los egipcios tuvieron que reconocer, hay un Dios Todopoderoso, hay un Dios Todopoderoso. Los egipcios tuvieron la oportunidad de saber y reconocer que hay un Dios Todopoderoso. ¿Y por qué ellos reconocieron? Porque hombres de Dios entraron en el Egipto. Iglesia, el mundo necesita saber que hay un Dios Todopoderoso, y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que en esta noche, en este congreso de misión, usted pueda sentir esta autoridad espiritual, y que las cosas del mundo no vengan a llamar su atención, sino que usted pueda entender que Dios tiene una gran obra a través de su vida, en las personas que están
mundo, todo será para la gloria del nombre del Señor. Entraron del Egipto, salieron del Egipto, pisaron territorios, pasaron del desierto, llegaron a la tierra que era prometida a ellos por Dios. Pero había ahí pueblos que ellos no estaban de acuerdo, porque ellos no entendían el tratado del Dios con Abraham. Entonces había grupos que eran opositores. Varios ejemplos, pero tomamos el ejemplo de Siria. Y vino bandas armadas de Siria, porque ellos luchaban en contra de Israel. Y vino bandas armadas de Siria y tomaron cautivo de los hijos de los hebreos a una muchacha y lo llevaron cautivo. Y ella estaba donde, sirviendo a la esposa del general del ejército de Siria, Naamán. Ella fue separada de sus padres. Ella estaba aislada y podía pensar, cuando Dios va a traer algo contrario en contra de esta gente, no es eso. Hay cristianos que piensan de esta forma. Hay cristianos que cuando pasa por algo contrario, él desea lo malo, pero que en este congreso de misión usted puede entender que Dios puede transformar toda la circunstancia para la gloria del nombre del Señor. Comienzas a pensar diferente. Como aquella muchacha, ella no deseaba lo malo, ella estaba pensando que Dios era poderoso para hacer una gran obra. Se enteró que el hombre era enfermo. Podía decir, ahí está el castigo de Dios. Dios no hace esto. Dios es aquel que sana, para que reconozca que Él es el Todopoderoso. Entonces ella podía estar calladita y decir, bueno, cuando muera, pero no dijo esto. Ella pensaba en las cosas de Dios, en los hombres de Dios, y esto es lo que pensaba. Ella decía, ¿qué usted está diciendo? Algunos dicen así, lo que sale de la boca es lo que está en el corazón, pero que en esta noche el Espíritu Santo pueda llenar tu corazón de lo que es de parte del Señor, porque el Señor quiere confirmar una grande obra. Esta obra puede ser en tu vida, puede ser en tu hogar, puede ser aquel que está alrededor tuyo, tu pariente, tu vecino. El Señor es el dueño de la obra, y yo creo que en esta noche el Espíritu Santo estará confirmando algo, y muchos entenderán que Dios está en este negocio, Dios está en este congreso. Iglesia, vengo aquí para hablar de la palabra del Señor. Tengo esta oportunidad para hablar de la palabra del Señor. Acepté esta invitación porque el Espíritu Santo controla mi sentimiento y mi vida. Antes de decir el sí, entendí que el Espíritu Santo me estaba dando una oportunidad para pisar en esta casa de oración, en este santo altar, y levantar mi mano y glorificar y decir que Dios es poderoso para confirmar la obra. Y hay alguien que está aquí en esta noche que entenderán que Dios está en este negocio. Iglesia, cuando él actuó de esta forma, era lo que Pedro estaba pidiendo. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Iglesia, esta es una palabra para usted en esta noche. Es posible encuadrarse en esta palabra. Nosotros debemos encuadrarnos en la palabra del Señor. Debemos adaptarnos a lo que dice la palabra. Seamos conscientes, no es la palabra que debe adecuar a nosotros, somos nosotros que debemos adecuar a la palabra. Sacúdate en esta noche y que tu espíritu pueda glorificar a Dios, porque las cosas espirituales descienden espiritualmente. Que en esta noche podamos entender que hay algo grande de parte del Señor, y apenas seremos colaboradores, testigos de que Dios es poderoso. Por la historia, aquella niña dijo a la señora, ojalá que mi Señor fuera el hombre de Dios que está en Israel, Él lo sanaría de esta enfermedad. Así de simple. ¿Qué dijo ella? Si mi Señor fuera en la tierra de Israel, el hombre de Dios lo sanaría de esta enfermedad. Así de simple. La señora escuchó. Si el toque de la trompeta fue incierto, ¿quién se preparará? La niña dijo con convicción. Ella sabía lo que estaba diciendo. Ella estaba poniendo afuera lo que ella tenía, la seguridad. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo, el Señor y Salvador? Digan amén. Sí. Diga con convicción: Él es el Cristo, el Señor y Salvador. Nació, murió, resucitó y está vivo. Aleluya.
Ella es lo suficiente. Y ella dijo algo, y la señora dijo a su esposo, y su esposo, cuando entendió esto, dijo: ¿a quién? Al rey de la nación. Y el rey de la nación, él escribe una carta al rey de la nación de Israel, y el rey de la nación de Israel se entristeció. Dice la Biblia así. Uno dice: pastor, ya escuché este mensaje. Recibe este mensaje en esta noche y sepas que hay alguien que está triste, alguien que sabe que hay un Dios todopoderoso, pero está triste, y nosotros estamos aquí para animarles en el nombre del Señor y decir que Dios está en el control de todas las cosas, y es Dios que hace la obra, es Dios que sana, es el Señor que libera, es el Señor que salva, es el Señor que bautiza con el Espíritu Santo, es el Señor, es el Señor, es Él que hace eso. ¿Quién va a ser el predicador? Es el Señor que hace la obra. ¿Quién va a ser el cantante? Es el Señor que hace la obra. ¿Quién es que va a orar? Es el Señor que hace la obra. Es Él que hace la obra. Es Él que hace la obra. Es el Señor que hace la obra. Concentremos en esto. Es el Señor que hace la obra. Es el Señor que conoce la necesidad. Es el Señor que sabe quién está enfermo. El Señor que sabe quién está confundido. El Señor sabe quién debe ser arrebatado del fuego. El Señor es el que conoce, y nosotros somos los instrumentos. Nosotros apenas debemos creer que Dios es poderoso para hacer la obra. ¡Aleluya! Y la tristeza del rey de Israel se convirtió en alegría. Porque había un hombre de Dios que, cuando entendió lo que estaba sucediendo, él dijo lo siguiente: permita que él venga a mí, y él sabrá que hay un Dios todopoderoso en Israel. Aleluya. Iglesia, las personas saben, pero están confundidos. Ellos conocen, pero no están experimentando. Que no sea nosotros el motivo de que personas sigan confundidos, que a través de nuestra vida ellos puedan entender que el Dios todopoderoso es el que hace la obra. Hermanos, en este texto entendemos lo que sucedió. Un simple testimonio fue lo suficiente para que, según la Biblia, desde aquel momento hubo paz entre Siria e Israel. Hubo paz. Ya estaba un ambiente diferente. ¿Y por qué el ambiente estaba diferente? Porque Dios, Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Y entiende lo que nosotros no entendemos. Aleluya. Hermanos, ¿están entendiendo la palabra? Amén. Usted puede glorificar a Dios por esta palabra. El Señor pide algo de nosotros que no es difícil. Que en este tiempo, que nos insista tanto con nosotros para hacer lo que debemos hacer para el Señor. Amén. Y tengas en cuenta que siempre hay alguien que no entiende lo que está sucediendo. Y cuando alguien no entiende lo que está sucediendo, normalmente va a expresar lo que está pensando, y muchos están equivocados. Pero esta es una noche de dar la seguridad de que estamos en el camino cierto. ¡Aleluya! En la dirección cierta, pisando el territorio cierto, y lo que es contrario es para la gloria del nombre del Señor. Amén. Lo que es contrario es por un propósito específico, y nosotros debemos esforzarnos porque hay recompensa. Esto es, si nos desmayamos. Aleluya. Sigamos adelante. Y cuando nos entregamos en un congreso, uno piensa: pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el culto? ¿Cuál va a ser el resultado del final del culto y la oración? Esto es lo que está en nuestra mente. Yo quiero glorificar a Dios en esta noche, porque en este primer día del congreso, el Señor nos está direccionando al centro de su voluntad para entender: es Él que comenzó esta obra, y Él cuenta contigo, cuenta conmigo, para que podamos ser fieles a Él. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Digan amén. Amén.
por más que somos infieles, Él permanece fiel. Glorifique a Él en esta noche. Glorifique a Él en esta noche. Glorifique a Él en esta noche. Recoste, flambre, cante, fla, swing, cobre, y que ame, flow, se cante, aleluya. Por más que escuchamos la palabra del Señor, por más que escuchamos la promesa del Señor, seguimos en el cuerpo humano, seguimos teniendo esta fragilidad humana. Y esto quiere decir que mientras estamos en el mundo, por más que servimos al Señor, por más que tenemos palabras liberadas de parte de Dios para nuestra vida, hay una batalla constante, hay una guerra constante, y nosotros debemos estar atentos, porque el Señor nos llama para ser instrumentos. Y si Él nos llama para ser instrumentos, es lo suficiente para que la historia de un hogar sea cambiando, es lo suficiente para que la historia de un barrio sea cambiando, es lo suficiente para que la historia de un distrito sea cambiando, es lo suficiente para que la historia de un departamento sea cambiando, es lo suficiente para que la historia de una congregación, de una iglesia sea cambiada. En esta noche yo siento esta autoridad espiritual en animarte diciendo: el Señor pelea a tu favor para que usted pueda posicionar y creer que Dios está en el control de todas las cosas. Hermanos, vea todo de una forma diferente. Si usted cree que Jesús es el Cristo, el Señor y Salvador, si usted cree que Él murió y resucitó, hermanos, mantenga esta convicción hasta el final. Amén. Si usted recibe la palabra que debe orar al Señor, siga orando. Si usted recibe la instrucción que debe consagrar su vida, ayudar, hágase esto. Cumpla el ministerio, el llamado que Dios puso en su vida, y Él confirmará la obra. Hermano, tuve una experiencia en mi primer año misionando en la ciudad de Capiatá. Escuchaba, pastor, que Jesús sana. Y yo decía que Jesús sana. Sin la presencia de sus padres, vino para trabajar, y alguien dijo: anda ahí en el culto, ahí hay un culto de los creyentes. Y ella vino con su criatura, y yo predicando, pastor, y dije: Jesús sana, Él tiene el poder para sanar. Y al final ella vino con el bebé y dijo así: mi hijito está enfermo y estoy en una situación difícil y se tiene que hacer una cirugía. Como estás diciendo que el Señor sana, entonces yo quiero que usted ore para que ya solucione este problema, porque ya tengo muchos problemas. Pastor, me dio acá, porque él estaba esperando. Y yo sabía orar, y yo comencé a orar, y dije: Señor Jesús, ten misericordia por mí. Sana, Jesús. Señor, sana. Y terminó el culto, y 17 kilómetros hasta donde era mi casa, y ya no dormí tranquilo aquella noche. Y pensé: jueves siguiente debo volver allá, y ya no quería volver. Pensé: si llego allá y esta señorita va a decir, y esto estaba en mi mente. Yo pensaba solo lo contrario, y ya no quería almorzar como antes, ya no dormía tan tranquilo. Hermanos, yo tenía conmigo el maestro por excelencia, y yo mirando así preocupado, y no quería que llegase el jueves siguiente. Pero a la mitad de la semana yo entendí que el Señor es el que hace la obra, y que seamos conscientes de lo que digamos, no digamos por decir, seamos testigos fieles. Hermano, el jueves siguiente yo me fui en aquel mismo lugar, en aquel culto. Aquella señorita estaba con la cara feliz diciendo: yo quiero agradecer porque mi hijito fue sanado. Tenía que llevar en el doctor, y cuando llegué allá él dijo que algo pasó, ya no era necesario hacer más ninguna cirugía. Ella estaba contenta, feliz, y yo entendí algo. Nosotros tenemos oportunidades para decir lo que Él hace, pero debemos hacer algo muy simple: creer que realmente Él hace. Recibe esta palabra en esta noche. Es el Señor que hace. Recibe esta autoridad para decir en el nombre del Señor. No digas sin razonar, pienses, crea que el Señor es poderoso. Y si los creyentes no decir, ¿quién va a decir? Si los creyentes no creer, ¿quién va a creer?
Hay alguien que necesita ser salvado. Alguien necesita ser arrebatado del fuego. Y aquí estamos nosotros. Aleluya. Sea creyente en esta noche. E que eu flaço precante Hermanos, en Ciudad del Este tuve una experiencia que no puedo olvidar. En el año 1995, hace como 24 años. Hace algunos años me pidieron para hacer algo, estar poniendo afiches en las columnas de los postes en el centro de Ciudad del Este, ayudando a poner pasacalles. Había un gran congreso de misión en Alto Paraná y yo participaba como uno de los ayudantes. Y cuántos problemas, y hacía lo que pedían. Y llegó un día que yo no estaba bien y no me fui al culto. Yo no estaba bien, a veces no estaba bien. Entonces yo me quedé en la pieza de la iglesia como acostado. Y tuve que sentarme, pastor, porque yo quería saber si el predicador estaba apuntando por la pared para hablar conmigo. Porque el mensaje, la palabra era para mí, para animar, no desanimar y no rendirme. Por una cosita chiquitito yo dije que no estaba bien y no quise al culto. Yo quería saber si el predicador estaba apuntando para mí. Hermanos, yo debo decir que el Señor sabía perfectamente que yo debía esforzarme, no desanimar por cualquier cosa. Quiero decirte en esta noche, no desanimes por cualquier cosa. Pero alguien puede decir así, hermano, pero mi problema no es poca cosa. Puede ser que para usted tu problema es grande, pero aquí nosotros estamos para decir que nuestro Dios es poderoso para solucionar todas las clases de problemas, sea cual sea. Lo que tu mejor amigo no puede hacer, lo que tu mejor compañero no puede hacer, el Señor puede hacer. ¿Usted cree? Hermanos, yo creo en esto, que Él puede hacer. Y quiero que en esta noche usted haga algo. Entregues, deposite a los pies del Señor lo que te impide para ser un fiel testigo al Señor, porque el Señor cuenta contigo. Hay personas que usted va a hablar y yo no voy a hablar. Hay personas que te van a saludar que yo no voy a saludar. Pero el Señor sabe perfectamente que usted será un instrumento para la gloria del nombre del Señor. Aleluya. Esté atento a lo que estoy diciendo, iglesia. La historia debe ser diferente. Que no haya impedimentos, que no haya barreras, que no haya nada contrario que venga a detenerte. Que no sea preocupaciones. El Señor bendijo a mí cuando tuve algunos problemas y como predicador de la palabra, pero comencé a entender que nosotros debemos saber lo que vamos a decir y que nuestra palabra sea sazonada, que nuestra palabra tenga algo de parte del Señor, y si es de parte del Señor, Él puede confirmar en tu vida. Yo te invito a estar sobre tu pie en esta noche. Esté de pies por un momento. Hermanos, no hay contradicción en lo que el Señor dice. No hay contradicción. Por la Biblia, en un momento el Señor dijo: venid a mí, todos los que están trabajando y cargados. A otros el Señor dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio de criatura. A otros el Señor dijo: quedaos en Jerusalén hasta que de lo alto seáis revestidos de poder. A algunos el Señor dijo: venid. A otros Él dijo: id. Y a otros Él dijo: quedaos. Hay alguien que necesita dar pasos
para salir del problema que estás. Como creyente, como conocedor de la palabra, hay veces que uno tiene que venir, salir de donde está, para que no siga trabajando y cargado. Hay algunos que necesitan ir, salir del ambiente donde están. Y el Señor sabe todas las cosas. Hay alguien que debe moverse. Eres tú. El Señor sabe. El Espíritu Santo conoce todas las cosas. Y otros esquemados. Los que debían quedar era para recibir autoridad espiritual. Hay veces que el Señor está peleando por nosotros y Él quiere darnos la victoria y quiere que vengamos a estar firmes viendo lo que el Señor va a hacer por nosotros. Y más chufle, cabre, aleluya. Llega el momento en que el Señor dijo al profeta Ezequiel: hijo del hombre, pon sobre tu pie y yo hablaré contigo. Y si el Señor dijo pon sobre tu pie, así está en la Biblia, quiere decir que el Señor lo estaba llamando para una otra posición, para una otra ubicación. Y el Señor quiere que seamos obedientes. Quiero orar contigo y por ti en esta noche. Usted que sirve al Señor, hay algo de Dios para tu vida, y la obra será para la gloria del nombre del Señor, contado de una forma diferente. Será mucho mejor porque el Señor está haciendo una grande obra en este tiempo. Levante su mano como la mía está levantada y glorifique a Dios. Mientras glorificamos a Él, mientras glorificamos al Señor, Él sana. Mientras glorificamos al Señor, Él renueva. Mientras glorificamos al Señor, Él bautiza en el Espíritu Santo. Mientras glorificamos, el Señor confirma la obra. Aleluya. Habrá salvación de almas. Glorifique al Señor por esto. Habrá salvación de almas. Y con la salvación habrá sanidad. Habrá bautismo en el Espíritu Santo. Lo importante es la salvación del alma. Y el Señor estará completando la obra. Yo quiero orar contigo en esta noche. Si pueda moverte de su lugar, venga glorificando al Señor. Y dije que quiero orar en esta noche, pero que el Señor pueda confirmar bendiciendo nuestra vida a través del ángel de esta iglesia, a través de la vida de Pastor Oscar. Queremos ser bendecidos por Dios en esta noche. Salga de su lugar, venga al frente y estaremos orando.